Buenas tardes. Buenas noches. Buenas noches. Bien, vamos a ir entonces aprovechando el tiempo. Eh, Allí al final, por si acaso se me escapa el tiempo, ahí me hacen el favor de tomar el pantallazo y me lo envían. Me lo envían al final, sí, ahorita no, para que los que se vayan integrando, pues ya pueden estar entrando a la clase. Bueno, eh, la vez pasada habíamos quedado ahí en algunos aspectos interesantes cuando hablábamos de la diplomacia tradicional, hablábamos de Kissinger, este, hablábamos casualmente en estos días se están cumpliendo 45 años del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre China y Estados Unidos. Hay un evento muy importante cuando hablamos de lo que es la diplomacia tradicional. Tal vez yo creo que hay una unidad o hay un tema más adelante que se refiere a esas relaciones de Estados Unidos-China, pero quiero adelantar algo, pues, porque esas relaciones se establecieron hace 45 años. Hay un evento muy importante, se lo voy a decir ahorita. Hay un evento muy importante que dieron el inicio de esa relación, perdón, y se conoce como la diplomacia del ping-pong, para que tomen nota ustedes ahí. Ese evento se conoce como la diplomacia del ping-pong. Habían unos jugadores en ese tiempo en Japón y en ese tiempo se abrieron unos juegos en China y fueron invitados este equipo estadounidense a China para que tuvieran un partido amistoso entre los jugadores de China y los jugadores de Estados Unidos. Ahí es donde se inician las relaciones diplomáticas entre China y Estados Unidos. Y ya tienen 45 años. Entonces, yo se los dejo a ustedes ahí, ese evento importante para que hagan una lectura, un evento importante, muy importante en la historia de las relaciones diplomáticas entre China y Estados Unidos, donde posteriormente ya había tenido una gran participación lo que es Henry Kissinger en la diplomacia estadounidense. O sea, siendo el jefe de la diplomacia de Estados Unidos en ese momento, pues posteriormente tuvo. Después fueron invitados los presidentes estadounidenses a China. Creo que Richard Nixon estuvo en Estados Unidos. Richard Nixon fue después de Kennedy. Primero fue Kennedy, acuérdense Kennedy fue el que estuvo ahí al frente cuando la guerra de Vietnam. La guerra de Vietnam duró creo que alrededor de 10 años, 8 años por ahí. Agarró todavía una colita, como decimos en el buen nicaragüense, Richard Nixon de esa guerra, cuando se dio la guerra de Vietnam, donde participaron las tropas estadounidenses en esa guerra. Entonces, todos esos elementos, partiendo de la pregunta que hacía Yesenia en la clase pasada, pues son de suma importancia que tengamos pendiente.
Hace 45 años, la diplomacia del ping-pong se llama. Y le dan una lectura y aparece en internet, aparece mucha información de eso, para que ustedes mismos tengan esa iniciativa y no es que yo se las esté diciendo, hagan la investigación y se informen sobre ese evento tan importante, ¿verdad? Y así ustedes se dan cuenta de lo que ha sucedido ahí. Vamos a darle seguimiento. Hoy nos toca hablar de tres temas importantes, ¿verdad? Yo creo que ¿será que esté grabando? Creo que sí, ¿verdad? A ver. Sí, estoy grabando. Ahí está todo listo para que iniciemos y cerramos el tema anterior de la clase anterior con ese evento para que ustedes inicien una investigación. Acuérdense que los exámenes por ahí vienen, ¿verdad? Ya los exámenes están a una semana. Así que trabajen, e investiguen lo que yo he venido planteando, vuelvan a escuchar la videoconferencia porque ahí queda grabada en plataforma, vuelvan a escuchar y tal vez alguien dice, bueno, el profesor hizo énfasis en esta parte, ahí están las lecturas también, ¿verdad? Para que ustedes las busquen y trabajen. Bueno, hablemos de esto, hablemos de la diplomacia digital. Hay algunas preguntas que hay que responderlas, ya sea en esta videoconferencia o de alguna manera en algún diálogo, en algún debate, pueden aparecer esas preguntas. Yo ya lo había dicho anteriormente, la diplomacia digital no ha estado siempre en la historia de la diplomacia. La diplomacia digital viene a aparecer en términos de relaciones diplomáticas, por decirlo así, en tiempo de pandemia. Es decir, por decirlo así, ¿qué es lo que hace aparecer la diplomacia digital en el mundo? ¿Cuál es el fenómeno que hace aparecer la diplomacia en el mundo? Viene siendo la pandemia. Pero recuerden ustedes que cuando hablamos de diplomacia digital o hablamos de digitalización, no estamos refiriéndonos a la pandemia. Ya saben ustedes a qué nos estamos refiriendo. Cuando hablamos de digitalización, estamos hablando de las tecnologías de la comunicación. Ahora, voy a decirte algo muy importante. Ya el Internet ya había aparecido. Ya el Internet tenía algo ya tenía algo de historia, incluso antes de los años 90, antes de la caída de la URSS. Yo creo que ya en los 90 apareció el Internet con mayor potencialidad, pero todavía no está la diplomacia digital. Entonces, cuando hablamos de la digitalización, hablamos de redes de la comunicación, ¿verdad? O lo podemos decir de otra manera. Cuando hablamos de digitalización, hablamos de la tecnología de la digitalización en la comunicación. Por lo tanto, en tiempo de pandemia aparece la diplomacia, porque no había otra manera de que los estados, los diplomáticos, los cuerpos diplomáticos, las embajadas, tuvieran la posibilidad de comunicarnos entre nosotros o de comunicarse entre ellos. Bueno, yo dije nosotros, porque yo les voy a mencionar también, hay un término muy importante que es bueno que lo busquen en internet también, en la historia, en la información, que se llama la paradiplomacia. Entonces, la paradiplomacia es el elemento social, comunicacional dentro de la misma diplomacia, donde nos incluimos todos como sociedad dentro de la diplomacia, porque hay una diplomacia que es oficial. Esta puede ser digital o puede ser tradicional. Entonces, esa diplomacia que es oficial es la que practican los estados, los gobiernos entre ellos. Y hay una diplomacia que es social como una parte integrante dentro de la diplomacia, que estamos nosotros dentro de esa diplomacia. Dígame, dígame. No.
No le escucho. Alguien iba a preguntar algo por ahí. Ok. Entonces, en esa parte que hay que manejarla, hay que entender todo ese asunto para que nos manejemos, para que entendamos en qué estamos. De alguna manera, hay alguna certeza de lo que significa la diplomacia. De alguna manera vas a entender que hay algunos antecedentes. O sea, si yo te preguntase, eh, ya sea, ahorita te puedo preguntar cuáles son los antecedentes de la diplomacia digital, pero te lo puedo preguntar en el examen. Y yo ya he estado mencionando algunos. Uno de los antecedentes es el Internet. Con el Internet no apareció la diplomacia digital. Entonces, con el Internet no apareció la diplomacia digital, por lo tanto, el Internet es uno de los antecedentes. Sin embargo, no hay una evidencia que se destaque de que la diplomacia digital viene a aparecer 40, 50 años atrás, antes que apareciera la pandemia. Entonces, un factor determinante para que los estados se aproximaran entre sus comunicaciones oficiales, las relaciones internacionales, las relaciones económicas, la política exterior, es la pandemia. ¿Verdad? Es la pandemia. La pandemia viene a ser el factor determinante y pujante, ¿verdad? Y circunstancial y contextual de lo que es la diplomacia digital. Entonces, la diplomacia digital aborda, dígame, Itza, me encanta que la Itza siempre está preguntando. Cuando estaba haciendo el ensayo, ¿verdad? Y estaba viendo las diferencias de la diplomacia tradicional y la diplomacia digital, Así es. un punto que resaltaba eran las TIC, las tecnologías de información y comunicación, o sea, eso ya estaba. Sin embargo, cuando golpeó la pandemia, fue que se crearon las plataformas como Zoom para poder tener las conversaciones así. Ah, es correcto, correcto. Entonces, esa iniciativa, y me encanta la participación, siempre Isa está participando. Esa parte es interesante entenderla porque las plataformas fueron los medios para que la diplomacia tuviera una aceptación muy importante entre las relaciones oficiales entre los países, ¿no? Claro está de que cuando estamos ahí hablando de los años 60 del siglo pasado, dígame, Indira. Profe, también Está como cortada usted mencionaba sobre los tipos de diplomacia, pero yo tengo una pregunta. Profe, Sí. ¿me está escuchando? Sí. Se te escucha como cortado. Fíjese que no le escuchamos lo que dijo el inicio. ¿Y si lo escribo? Claro, escríbalo en el mensaje. Para mientras lo escribe, yo sigo, pues termine la idea, porque me imagino que tal vez es su internet, porque así se ponen los internet, las conexiones, perdón, las conexiones, el internet no, las conexiones. Escríbalo ahí en mensaje y vamos a leer después el mensaje para que miremos qué es lo que usted escribió, ¿verdad? En el chat. Y así seguimos nosotros ahí. Cuando termine, me dice, cuando haya escrito el mensaje, solo quita la mano, entonces yo ya miré que ya escribió el mensaje. Entonces, ¿qué es lo que hace la diplomacia digital? Entonces, la diplomacia digital aborda cuestiones muy importantes de carácter económico, de carácter social, cultural, deportivo, ¿ah? Las diferentes formas en que las redes sociales afectan las estructuras políticas están dentro de la diplomacia. ¿Ah? Están ahí, están ahí en esa parte tan interesante que hay un flujo informativo facilitado por las redes sociales, lo que decía Isa. Hay un flujo informativo facilitado por las redes sociales e Internet dentro de este proceso de la información, dentro de este fenómeno de la información, de la comunicación diplomática. ¿Ah?
Entonces, aquí no estamos hablando de protocolo, estamos hablando de diplomacia. O sea, una cosa podría entenderse que la protocolización de la diplomacia, aquí ya tenemos el mensaje de Indira. Dice Indira, usted menciona los tipos de diplomacia. La diplomacia pública puede tener relación con la diplomacia digital, claro, claro que sí. Es que la diplomacia pública, Indira, viene siendo la misma diplomacia tradicional, ¿verdad? Porque en todo término la diplomacia tradicional está dentro de la diplomacia pública y ahí está la diplomacia digital. Porque entendamos lo siguiente de esta manera. Si yo soy embajador, soy agregado militar de una embajada, soy consejero de una embajada, de una misión diplomática permanente, entonces en esa misión diplomática está el Internet. Hay una comunicación de redes en esa misión diplomática, ¿verdad? Entonces, y así es como ellos facilitan mejor la comunicación entre la embajada de Nicaragua, que está allá, por decirlo, en Rusia, con Nicaragua, lo hacen a través del Internet mediante las redes informativas que son oficiales, porque los gobiernos tienen redes sociales oficiales donde ellos se comunican. ¿Ya? Es claro que no le andan dando la clave a todo el mundo porque ellos tienen su forma de trabajar mediante esa red de las redes sociales. Entonces, yo les digo ahorita, muy interesante la pregunta de Indira. ¿Qué es lo que le da vida a la diplomacia digital? ¿Qué es lo que le da funcionamiento, por decirlo así? Son las redes sociales. ¿Cuáles son cantidades? Está el Facebook, claro está que el Facebook no es una red social oficial que, que, que utiliza la diplomacia digital. Eso no, pero está dentro de lo que es la diplomacia pública, que está dentro de la diplomacia tradicional, porque podemos entenderlo de que está bien, puede que el embajador, el presidente está dentro, pero no, el Facebook no la utilizan ellos para eso. El Facebook no es una red, es una red dentro de la tecnología de la información. ¿Me explico? Pero no es una red informativa oficial de Estado, de gobierno a gobierno. No, no lo pueden usar porque ahí todo el mundo entra. Ahí todo el mundo sabe la vida del vecino. Entonces, ahí es difícil que sea. Ellos tienen, puede ser Twitter, que ahora que no se llama Twitter. ¿Cómo se llama ahora esa red? No recuerdo cómo se llama. Creo que era el X, no sé cómo se llama esa. Entonces, ellos tienen sus redes oficiales importantes, especiales, para poderse comunicar. Por ejemplo, si Biden le dice a Xi Jinping, que se llama el señor el presidente de China, bueno, vamos a conectarnos ahí para que veamos las relaciones diplomáticas. Celebremos el establecimiento de la relación diplomática entre Estados Unidos y Nicaragua. Y ya se conectan a través de la, de la red privada de información que tienen los dos ellos ahí. Y nadie va a estar viendo y escuchando la información que tienen ellos. Pero están usando la diplomacia digital en todo el sentido de la palabra. ¿Ah? Entonces, claro está de que si yo tengo un tramo en el mercado oriental, yo no puedo estar en la diplomacia digital de Xi Jinping y Biden. Debo estar ellos tienen su forma de cómo establecer la relación. Entonces, ¿cómo definimos la diplomacia digital en todo caso? Aquí tenemos una definición en esta diapositiva. Se define como conocida como ciberdiplomacia o e-diplomacia. Aquí me le faltó un guión. Aquí es e-diplomacia. E de internet. ¿Verdad? Así se escribe, e-diplomacia. Y aquí también ciberdiplomacia, hay un guioncito ahí. Como el uso de la web y las tecnologías de la información y las comunicaciones como ayuda para alcanzar los objetivos diplomáticos. Te lo voy a sombrear ahí, ¿verdad? Vamos a poner negrito y ahí dice eso. Podríamos definir la diplomacia digital como conocida, también conocida como ciberdiplomacia o e-diplomacia, como el uso de la web y las tecnologías de la información y las comunicaciones como ayuda para alcanzar los objetivos diplomáticos.
Ahora, si yo te pregunto, ¿puede tener cabida aquí la nanotecnología dentro de la diplomacia digital? Hombre, posiblemente que sí, pero eso ya entra dentro del contexto. Aquí tenemos otro mensaje. eh, ¿Quién es Samsung SM? No sé a qué se refiere. No sé a esa pregunta. No la entendería muy bien. Entonces, eh, ¿qué dije? Ah, bueno, sí, la nanotecnología puede ser que sea importante dentro del proceso, pero eso ya tiene que ver con las estrategias militares, la geopolítica, etcétera, etcétera. Entonces, la tecnología y las comunicaciones como ayuda para alcanzar los objetivos diplomáticos. ¿Cómo ayuda para alcanzar los objetivos diplomáticos? ¿Qué objetivos diplomáticos? Las relaciones diplomáticas, comerciales, económicas, dentro del concepto de las relaciones o acuerdos que se han establecido entre las dos partes. ¿Estamos claros? Yo les dije la vez pasada en la clase, yo no puedo, como jefe de Estado, supongamos, estoy hablando hipotéticamente, como jefe de Estado no puedo firmar un tratado de libre comercio desde aquí donde estoy sentado. Tengo que irme para allá, al otro lado del mundo, para con aquel país sentarme y firmar el tratado de libre comercio. Después que vengo aquí a Nicaragua, lo paso el tratado de libre comercio a la Asamblea Nacional para que el tratado de libre comercio sea estudiado en la Asamblea Nacional y ya sea establecido legalmente. Ya después le damos seguimiento desde el punto de vista de la diplomacia digital a ese tratado de libre comercio. Y no solamente el Tratado de Libre Comercio, sino otras cosas que tengan que ver con... Pero hablar de estos objetivos no solo cabe señalar lo que se suscribe en el ámbito de la embajada, sino que es preciso ampliarla en todos los aspectos de esta disciplina, de la diplomacia, ¿verdad? De la diplomacia digital. Diplomacia y redes sociales, un nuevo modelo de acción exterior, un nuevo modelo de acción. No es que estamos hablando de un modelo que ya caducó. Este modelo, aunque comenzó con la pandemia, sigue adelante porque lo siguen utilizando las personalidades, las embajadas, etc. Entonces, la diplomacia ha de emplear las tecnologías de la comunicación. Lo hace, lo aplica, es lo que hace. ¿Y qué pasa? Aquí hay una preguntita que ustedes tienen que tomarla en mente aquí. Ahí está, la voy a sombrear. Dice, ¿qué pasa cuando las redes sociales son empleadas por los funcionarios dedicados a las funciones diplomáticas? Entonces, en este caso estaríamos ante la diplomacia mediática, o sea, una diplomacia personalizada, privada, por decirlo así. Ah, entonces, Cristian, no sé, ya está Cristian, ya sé, Cristian, pues, está bien. Entonces, donde las autoridades utilizan los medios de comunicación para informarse sobre cuestiones de relevancia internacional y promover su opinión e intereses. Entre lo que es la parte de la diplomacia, una diplomacia digital, diría yo, personalizada, en todo el sentido de que están viendo que lo que yo decía en la comunicación Biden y Xi Jinping, el presidente chino. Ellos verán qué es lo que están conversando. Vea, nadie sabe qué es lo que están conversando. Entonces, fue como cuando yo les dije a ustedes, fíjense ustedes, chicos, otra parte de la historia de la diplomacia tradicional. Kissinger llegó a China en secreto. Nadie se dio cuenta cuando Kissinger ya estaba allá en China. Llegó en secreto. ¿Me explico? Y ese punto álgido de la diplomacia chino-estadounidense, que se conoce como la diplomacia del ping-pong, hace poco vinieron unos jugadores de ping-pong chinos, porque los chinos son buenos en ping-pong, a jugar con los estadounidenses en las cuestiones culturales. ¿Verdad? Pero allí funcionó también lo que es el ejercicio de la diplomacia pública. Eso es diplomacia pública. ¿Me explico? Entonces, es muy importante, ¿sí? Son bien interesantes todos los temas que se ubican dentro del desempeño de las relaciones
entre los países, pues, mediante la diplomacia digital. Hablemos de los sujetos o actores de la diplomacia digital. Eh, o sea, hay actores nuevos. En todo caso, tenemos aquí un mensaje. Aquí se tiene una especialidad de la diplomacia secreta. Así es. Así es, tiene una especialidad de la tenía, porque creo que ya falleció este señor. Creo que ya no existe. Entonces, tiene razón Indira ahí. Pero de alguna manera fue el artífice, por decir, el actor principal del descongelamiento de esas relaciones entre Estados Unidos y China. Dígame, Itza. O sea, añadiendo a lo que estaba diciendo Indira, yo estaba haciendo como una investigación de Kissinger. Dígame. Estuvo durante la presidencia de Kennedy, de Richard Nixon y no me acuerdo el otro. Y se Sí. murió el año pasado. Ajá, sí. Se murió con 100 años. Sí, sí, sí. Sí, era un gran sujeto. Yo tengo el libro original de él, La diplomacia. Originalito, lo tengo intacto. Solo sacó, aquí a Nicaragua llegaron 6, estaba en el barco, 6 ejemplares, perdón. Allá por el 2002, en la biblioteca, creo que fue que me regalaron un ejemplar y ahí aquí lo tengo guardado yo, de ese libro que él escribió que se llama La diplomacia. Original, el empastado, todo originalito, Benito, porque si yo me voy allá donde, ¿cómo se llama este del precio de la historia? Lo vendería en buen precio allá en Texas. Mentira, estoy bromeando. Entonces, Supone que lo que ah, estuvo trabajando según Indira es la distensión, me parece, lo que dio entre Estados Unidos, China sí, y lo de la soviética. sí, así es muy interesante lo que dijo Indira. Eso, dígame, Yesenia, está levantando la mano Yesenia. Sí, solamente para agregar un poco a la información de Kissinger y algo muy importante, y un dato muy importante, ¿verdad? Es Sí, que Kissinger era del Partido Republicano, sí, lo cual se considera de que mucho de la diplomacia que ahora Donald Trump tiene es base a él, así es, porque los dos vienen de los partidos republicanos. sí, Pero, y si bien sabemos, durante estuvo la presidencia de Donald Trump, él hizo lazos con China, cosa así que es, no había pasado desde el tiempo que Kissinger había hecho este tratado con China. con Y esto China, lo hace algo muy, muy importante porque estamos hablando de la diplomacia digital. sí, Yo estoy entendiendo eso, ¿verdad? Pero también hablamos de la diplomacia en sí. sí, Claro, sí, sí, como usted nos daba la información de que mucho de la diplomacia ahora es que un tratado no se va a firmar a través de la línea, ¿no? Así como así, estamos ahorita en Zoom. así es, Sin embargo, considero yo, pues, que mucha de la diplomacia digital sí es buena cuando se tienen que tratar temas de no mucha importancia, pero cuando son temas de demasiada importancia, entonces creo que allí sí como que no funciona mucho la diplomacia digital. Tiene sus ventajas y sus desventajas. es correcto. De eso, Entonces, excelente, Yesenia, de eso vamos a hablar más adelante, de lo que son las ventajas y desventajas. Lo mencionaste y te agradezco que hayas mencionado el término, porque también vamos a hablar de las ventajas y las desventajas. Ahorita lo que estamos hablando lo que estamos tratando. Felicito a los que están participando. Estamos tratando de entender lo que es la diplomacia digital y eso que dijo Yesenia es excelente porque hay que entender cuáles son las ventajas, cuáles son las desventajas, pero hay un tema aparte ahí en el plan de desarrollo que yo tengo. Y gracias por traerlo ahí a la... Entonces, los actores siguen siendo bastante los mismos actores, sujetos que participan, la gente, empresas, individuos. Aquí en la diapositiva, ahí estamos poniendo deportistas. Acabamos de hablar de los jugadores de ping-pong. Tenemos los deportistas, los investigadores. eh, dice aquí el mensaje dice, es decir, se utiliza como herramienta o medio para comunicar, pero no reemplaza la diplomacia tradicional. Perfectamente, perfectamente. No la está reemplazando. Yo lo dije la vez pasada, existe como una complementariedad
entre las dos diplomacias. Claro, entonces, ninguna sustituye a la otra ni se aleja de la otra. La diplomacia digital no se aleja de la diplomacia tradicional. Ni la diplomacia tradicional se va a alejar de la diplomacia digital. ¿Quién fue primero? Como dice en filosofía, el huevo o la gallina. Entonces, primero fue la diplomacia tradicional. Entonces, en todo caso, la diplomacia digital surge posteriormente, pero es más bien, es recibida por la diplomacia tradicional. No la está rechazando en ningún sentido. Y esto es correcto lo que dice aquí SS Samson, no sé, ¿verdad? ¿Quién es la niña que puse ahí? Pero lo dijo muy correctamente, muy bueno. Entonces, los actores son los mismos, artistas, arquitectos, cineastas. Cuando hablamos de diplomacia de sujetos actores, que estamos dentro de la diplomacia digital, ya sea oficial o no oficial. Recuerden ustedes que la diplomacia digital o bien puede ser oficial o bien puede no ser oficial. Y ahí es donde entran otros actores que están, porque si yo te pongo una diplomacia oficial digital, el actor principal dentro de esa diplomacia oficial digital es el gobierno, es el Estado, el ejecutivo, el presidente, el rey, el monarca, el primer ministro, el viceministro, el secretario de Estado, etc. O sea, estamos hablando de una diplomacia digital oficial que hacen uso de las redes para la comunicación digital entre ellos. Y entonces tenemos la otra, diplomacia digital no oficial, donde entran deportistas, artistas, arquitectos, cineastas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todo ello consciente implica una forma, de alguna manera consciente o inconsciente, implica una forma de relaciones exteriores dentro del Estado. ¿Saben por qué? Porque si usted tiene la intención de ir al Ministerio de Relaciones Exteriores que le apostillen un documento, ya usted es parte de esa diplomacia. Indistintamente usted no la practica, pero ya es sujeto. O sea, el término sujeto significa que usted está siendo parte de esa nomenclatura sin ser participante directo de esa forma de ser sujeto de esa relación. Pero si usted quiere apostear, quiere ir a la embajada, quiere ir a la Cancillería, que le den una información sobre que usted ya está siendo sujeto de esa diplomacia digital. Yo creo que me explico de esa forma, ¿verdad? Porque ahí están establecidos. Entonces después vienen los elementos de la diplomacia digital. Esos elementos interactúan dentro de la forma de cómo los países están formados dentro de ese concepto de la diplomacia digital. Los elementos que la componen la diplomacia digital. Y lo dice la siguiente diapositiva. Tenemos el diplomático, tenemos la cancillería, tenemos la sociedad. Estos son elementos materiales. El diplomático, la cancillería, la sociedad son elementos materiales dentro de la diplomacia digital. En la clase, en el material de la plataforma, hay un PDF que se refiere a todos estos elementos para que ustedes le den lectura, ¿verdad? Porque falta la tarea que tengo que hacérsela a ustedes, la tarea de la sesión 4. Y los elementos formales son los que dan la estructura a la diplomacia digital, como son el Internet, la tecnología de la información y la comunicación y la política exterior. Entonces, dentro de los elementos de la diplomacia digital tenemos los elementos materiales y tenemos los elementos formales. Dentro de los elementos materiales tenemos el diplomático. El diplomático, vos abrís paréntesis en ese término ahí perdón, ustedes abren paréntesis en ese término ahí y comenzás a ubicar ahí todos los diplomáticos, incluyendo hasta las personas incluyendo, perdón, a los jefes de gobierno, los jefes de Estado. ¿Ah? Toda la comitiva que llevaba Trump a Corea del Norte, hay una cantidad de gente diplomática. Y era un comienzo muy importante para la relación diplomática entre Corea del Norte y Estados Unidos. Pero ahí pasaron algunas cosas que también es bueno que ustedes investiguen y estudien
¿Por qué no progresó esa reunión entre Trump y ¿cómo se me enreda el nombre de este señor coreano? Cuando se reunió Trump con el presidente de Corea del Norte. Es interesante, busquen la información y se van a dar cuenta por qué no se... siempre yo les dejo la iniciativa ahí porque no todo el tiempo vamos a estarlo diciendo nosotros. Es bonito que ustedes se informen, investiguen. Después está el Internet, ¿verdad? En lo que son los elementos formales, esto ya lo había dicho desde el principio, acuérdense que lo dije cuando inicié la clase. ¿Verdad? Madre Santa, como decimos, estamos a 4 minutos. Entonces, chicos, allí ustedes denle seguimiento a todo este asunto, ¿verdad? Y, y van a ver pues cómo funciona todo esto. No sé si tienen alguna condición, les comunico que la próxima clase, yo ayer estuve platicando con la profesora Dalila porque hay unas afectaciones en este horario con algunos muchachos. La voy a pasar el lunes porque la vez pasada no la pudimos ver porque algunos muchachos no pudieron, entonces la voy a pasar el lunes a las 6:30. Ya hablé con la profesora Dalila hoy y todo. Siempre les dije que por cualquier asuntito yo siempre estoy los martes y los jueves, ¿vieron, chicos? Los muchachos que entraron y inscribieron tarde pueden llevarme en físico las tareas, porque esa fue la orientación de la coordinación, de que pueden entregarme la tarea en físico martes o jueves, ahí me encuentran y me llevan la tareita para que no pierdan sus puntitos ahí. Así que, chicos, yo pues muy agradecido, felicito a Yesenia, a Indira, a Isa, los que participaron. Los demás tienen que participar, se mantienen muy calladitos. Así que yo los felicito y les deseo pues que pasen buenas noches, cuídense, que Dios los bendiga. Tome foto, profe, por la asistencia, ¿no? Sí, por favor, pues, tómenle No voy a fotito hacer ya. que se lo vaya. Sí, tómenle foto porque ya me quedan 2 minutos y no me da tiempo de manipular el celular. Allí hay alguien que me haga el favorcito. Y me dice si ya le tomó porque ya llevo me quedan 2 minutitos. Ya, ok, todo bien ahí, ¿ah? Puedo cerrar, ¿verdad? Ok, voy cerrando entonces, chicos. Stop. ¿Ya? Pasen buenas noches, cuídense, adiós, nos vemos. Nos vemos la próxima semana. Buenas noches, profe. Buenas noches, hija.